Bueno chicos, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video, acá continuando analizando los artículos de la Constitución Nacional. He recibido todos los trabajos prácticos, los felicito, la mayoría muy bien, casi todos muy bien, los trabajos que realizaron. Ahora vamos a dar la respuesta al menos del último trabajo, o intentar hilvanar una respuesta del último trabajo, que era respecto de la facultad que tenían las provincias o no de establecer en un artículo constitucional el sostenimiento o no al culto apostólico, católico apostólico romano. Bien, la mayoría de las respuestas que dieron ustedes fue que no, porque esa disposición de no sostener el culto católico apostólico romano iría en contradicción con el artículo 5, que establece que las provincias, al dictar sus constituciones, deben respetar las declaraciones de derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Bien, la respuesta es un tanto ambigua en sí ante esa pregunta que le formulé, porque en sí, expresamente, una constitución provincial no podría disponer que no va a sostener el culto apostólico romano, porque, como bien dijeron muchos de ustedes, entraría en contradicción con una declaración expresa de la Constitución Nacional. Bien, eso no quita que una constitución provincial pueda omitir cualquier sostenimiento al culto apostólico romano, o bien disponer que va a sostener a distintas organizaciones sociales que coayuden al gobierno nacional en la contención de los sectores vulnerables, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esa función del sostener económicamente el culto apostólico romano le va a corresponder al gobierno federal. ¿Bien? Bueno, entonces la respuesta sería, en principio, punto número 1, que expresamente una constitución provincial no podría disponer en su constitución que no va a sostener el culto católico apostólico romano, porque iría claramente en contradicción con una declaración constitucional nacional. No obstante, puede omitir cualquier referencia al sostenimiento del culto católico apostólico romano, o bien establecer, sí, que va a sostener económicamente a diversos cultos, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, eso en lo que respecta básicamente a la respuesta del trabajo práctico. Bien, ahora vamos a saltar del artículo 5 al 14, porque lo que queremos es que vean los artículos más trascendentes de la primera parte de la Constitución Nacional y podamos desarrollarlos ampliamente. El doctor Loeffler, de todas formas, les va a explicar del artículo 10 al 13 en otro video y con otro material que ya les adelanto. Bien, el artículo 14, al momento de hacer el trabajo sobre si era una declaración, un derecho, una garantía, dijimos expresamente que el 14 es el paradigma o el ejemplo claro de un articulado que hace referencia expresa a los derechos que tendrán los ciudadanos que habiten el suelo argentino. Bien, el artículo 14 dice así: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar ante las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. ¿Bien? Previo a analizar este artículo y todos los derechos que enumeramos, hay que analizar la primera parte, que dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Bien, debemos preguntarnos qué significa conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Está bien? Esto nos va a querer decir que los derechos aquí enunciados no van a ser absolutos, y van a estar complementados o reglamentados con diversas leyes que van a complementar estos derechos. Por ejemplo, ¿no? Si el artículo nos dice que tenemos derecho a enseñar y aprender, ese va a ser un principio general que la ley que se dicte en consecuencia va a tener que respetar, obviamente, ¿no? Pero luego va a haber otras leyes complementarias a este derecho. Por ejemplo, como dijimos, si el derecho nos dice que tenemos derecho a enseñar y aprender, bueno, después nos va a decir, por ejemplo, en la facultad que para recibirnos de abogado tenemos que aprobar determinadas materias. Para aprobar la cátedra de Derecho Constitucional Político hay que tratar de hacer todos los trabajos prácticos, aprobar los parciales, tener participación en clase. Hoy, debido a la pandemia, resulta un poco imposible, pero debido a la interacción que tenemos por mail y demás, eso se llama tener participación en clase, cumplir horarios determinados, cumplir con cierta disciplina. Bueno, todas esas leyes que van a determinar estas cosas, estas cuestiones respecto a la enseñanza y el aprendizaje, van a completar el derecho a enseñar y aprender. Otro ejemplo, si el derecho nos dice que tenemos derecho a navegar, bueno, eso nos va a querer decir que si tenemos una lancha y queremos utilizar un río para navegar, podemos hacerlo. ¿Está bien? Pero vamos a tener una ley que nos va a reglamentar ese ejercicio de andar en lancha. Por ejemplo, utilizar el chaleco salvavidas, tener el carnet correspondiente que nos habilita a navegar, elementos de seguridad, etc. ¿Está bien? Este artículo 14 en sí nos establece derechos, principios básicos que luego van a ser reglamentados por determinadas leyes. Por eso nos dicen que estos derechos aquí enunciados no son absolutos y van a estar reglamentados por diversas leyes. Esas diversas leyes que van a reglamentar estos derechos tienen que mantener el espíritu, conservar el espíritu de el derecho establecido. Por ejemplo, si vuelvo con el mismo ejemplo, si el derecho nos dice que todos podemos enseñar y aprender, luego no puede haber una ley que diga, bueno, los ricos tienen mayor derecho a aprender que los pobres. No, porque estaría alterando la esencia y el espíritu establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Bien, luego el artículo enumera los derechos específicos. Por ejemplo, de trabajar y ejercer toda industria lícita. Hoy por hoy establecer este derecho parece una obviedad, pero recuerden que en 1853, cuando se dictó la Constitución, no todos tenían la posibilidad de trabajar. Muchos mulatos, indios, no tenían acceso al trabajo, incluso estaban destinados a la esclavitud, muchos de ellos, como así también no todos tenían derecho a ejercer una industria lícita, porque eran perseguidos por los gobiernos de turno, porque no toda industria podía ser llevada a cabo, sino que estaba solamente destinada a un sector social y demás. Por eso
la específica referencia al derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita en igualdad de condiciones por todos los ciudadanos. Luego el artículo nos habla del derecho de navegar y comerciar. Recuerden que cuando empezamos con el análisis de la Constitución Nacional dijimos que el federalismo lo que proponía era la libre navegabilidad de los ríos y el comercio para que no esté todo concentrado en Buenos Aires. Por eso se hace específica referencia al derecho de navegar y comerciar de todo ciudadano, de peticionar ante las autoridades. Bien, este derecho se relaciona específicamente con el sistema republicano de gobierno, lo recuerdan, ¿no? Donde hablamos de las características del sistema republicano, y entre una de esas características hacíamos referencia a la de peticionar ante las autoridades. Esto para que esas autoridades nos den cuenta de cómo están llevando sus responsabilidades, sus actos de gobierno y demás. Otro derecho es el de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Hoy, como vemos, debido a esta pandemia que estamos sufriendo, este derecho está un poco coartado. Estos derechos, luego lo vamos a ver más adelante, en épocas de emergencia o crisis específicas como esta que estamos viviendo, están excepcionados. Pero hacer referencia a este derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, también hacia 1853 era importante dejarlo establecido porque se relacionaba mucho con las guerras internas que había en el país y la imposibilidad que había de trasladarse de un punto al otro por cuestiones bélicas. De publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Esto era muy común, que más en la época de Rosas, que todo aquel que estuviera en contra del gobierno de turno fuera perseguido, se censuraran sus ideas y demás. Claro ejemplo de hecho es Alberdi, Echeverría, Sarmiento, que eran importantes intelectuales de la famosa o denominada generación del 37, que tuvieron que exiliarse porque tenían pensamientos o ideas en contra de las del gobierno de turno, que por ese entonces era Rosas. Por lo tanto, se tuvieron que exiliar y publicar sus ideas desde otro país sin poder hacerlo en el nuestro. De usar y disponer de su propiedad. Bueno, esto se va a relacionar claramente con otro derecho establecido en el artículo 17, que es el derecho a la propiedad, ¿no? De usar y disponer todas aquellas cosas que nos pertenecen. Antes también era muy común que el Estado se apoderara de nuestras pertenencias. Por ejemplo, un claro ejemplo de ello es el libro del Martín Fierro, donde se obligaba a los gauchos a ir a pelear a la frontera contra los indios, y el Estado, en ese confinamiento que se le hacía a los gauchos, se quedaban con sus ranchos, con sus pocas tierras que tenían para trabajar y demás. De asociarse con fines útiles. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros podemos juntarnos y llevar a cabo ideas productivas que tengamos en mente. Esto tiene un requisito fundamental, que es que esa asociación tenga fines lícitos, ¿está bien? No podemos asociarnos para contaminar el medio ambiente, por ejemplo. De profesar libremente su culto. Esto es lo que hablamos un poquito al estudiar o hacer el trabajo respecto al artículo 2 y artículo 5, en donde se hace expresa referencia a que cualquiera de nosotros podemos profesar el culto que más nos guste, incluso no profesar ningún culto. Esto no entra en contradicción con el artículo 2, donde se establece que el gobierno federal va a sostener económicamente
al culto católico apostólico romano, que era el que mayor trascendencia tenía por ese entonces. Ello no quita que cualquiera de nosotros pueda profesar libremente el culto que querramos o que más nos guste, y ello debe ser respetado por todos los semejantes, incluso por el Estado, obviamente. Y finalmente, el último artículo nos habla del derecho a enseñar y a aprender. Fíjense que lo que establecía el artículo 5 entre una de las funciones que deben llevar a cabo las provincias de forma autónoma es la educación primaria. Es fundamental garantizar la enseñanza y el aprendizaje, porque esa enseñanza y el aprendizaje es la que nos va a hacer desarrollarnos plenamente como país. Cuanto más enseñemos y más aprendamos, más profesionales al servicio del país vamos a tener, y más desarrollo en todo sentido y ámbito. Por eso es fundamental hacer referencia al derecho a enseñar y aprender, que por aquel entonces, vuelvo a reiterar, en 1853, no todas las personas, o la mayoría de ellas, no tenía acceso a la enseñanza y al aprendizaje. Bueno, hasta acá el artículo 14. Este video ya se está haciendo un poquito más largo de los habituales, lo que va a ser difícil hacerlo subir, pero quiero despedirme con otro trabajo que van a tener que hacer, y es respecto a este artículo 14. Ver los demás derechos. Recuerdan que ustedes, en el trabajo que tenían que hacer respecto a identificar derecho, declaración y garantía, identificaron una serie de derechos. Ver los demás derechos que hay en la Constitución Nacional y pensar algún derecho específico que ustedes agregarían a este artículo 14. ¿Está bien? Pensar un derecho específico que agregarían a este artículo 14 y explicarme por qué lo agregarían, con qué fundamento. ¿Está bien? Bueno, me lo envían por mail y vamos analizándolo como lo hicimos con los otros trabajos. Chao, hasta luego.